Y los adultos no tienen otra opción, hermano, ¿ya? No hay como un plan B para otro predicador por el momento. Bien, me gustaría que me acompañaran en su Biblia al libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, para el estudio de hoy. Y nos ubicamos todavía, según el Evangelio de Juan, en una de las fiestas de los tabernáculos para la nación de Israel. Probablemente la última fiesta antes de la crucifixión sería el año siguiente, la crucifixión de Cristo. En este contexto, la ciudad de Jerusalén estaba toda empapada respecto de esta fiesta religiosa. Habían 3 fiestas que congregaban a todos los israelitas en Jerusalén: la Pascua, Pentecostés y también la fiesta de los tabernáculos. Estas fiestas de alguna manera llevaban a la congregación a recordar, simbolizar parte de lo que Dios había hecho en el pasado por ellos. La Pascua, cómo les había sacado de Egipto, los panes sin levadura, las primicias, cómo ellos habían sido dedicados de esa manera a Dios. En Pentecostés ellos recibirían más adelante el Espíritu, la luz, la fiesta de las trompetas. De alguna manera anunciaría la llegada del Mesías, y también en su contexto anuncia las trompetas que sonaron alguna vez también en la congregación de Israel. Luego de la fiesta de las trompetas venía la fiesta de las luces. Entonces ellos iluminaban toda la ciudad con antorchas, y habían también algunos candelabros en el templo. Y finalmente construían estas carpitas, estas tiendas chiquititas por toda la ciudad. Cada familia hacía una, en un espacio, recordando cómo ellos habían sido peregrinos en el desierto y Dios había habitado con ellos ahí en medio y había proveído de todo para ellos. A propósito del contexto de esta fiesta, que el último día de la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes derramaban agua en los atrios del templo. Entonces caía agua sobre los escalones de roca. Jesús diría: yo soy el agua de vida. En ese contexto él hablaría de él como una fuente de la que emana agua. Y el agua que salía de la roca ya en la historia antigua, Jesús se la atribuye a sí mismo: yo soy el que les dio esa agua, y a sus antiguos yo les di agua y ellos vivieron, pero murieron más adelante en el desierto. Pero ahora les doy agua de vida, decía Jesús, y el que beba no tendrá sed jamás. En ese mismo contexto Jesús dice la frase: yo soy la luz del mundo, puesto que la ciudad estaría toda iluminada por estas antorchas en torno a las fiestas que son muy pegaditas, la de la luz y la de los tabernáculos. La ciudad estaría toda caracterizada, adornada con estas antorchas y luces. Y él diría: bueno, yo soy la luz. Estas antorchas de fuego por toda la ciudad les recordaba a los israelitas cuando una columna de fuego los guiaba por el desierto. Y Jesús dice: yo soy la luz. Ellos siguieron esta columna de fuego, esta luz allí en medio del desierto, pero murieron más adelante. Pero Jesús dice: yo soy la luz, y el que viene a mí, ¿cierto?, entonces tendrá la luz y vivirá para siempre. Y Jesús se atribuye hasta este punto, primero hablando de: soy el pan de vida, el maná, el agua de vida por el agua de la roca, y la luz del mundo por la columna de fuego. Se atribuye ser la divinidad de Israel. Cuando Israel salió del desierto, de Egipto al desierto, tuvo todos estos acontecimientos de parte de Dios que les hizo a ellos confiar en Dios y depender de Él en todo. Y Jesús dice, a través de decir: yo soy el pan, el agua y la luz, está diciendo: yo soy Dios, soy el Dios de Israel. Soy el mismo que ustedes siguieron en el desierto, a quien confiaron todo para vivir ahí en el desierto. Bueno, ¿cuánto más ahora teniéndome aquí con ustedes? Lo que nosotros vimos la semana pasada fue que, en contraste de la luz y cómo Jesús habló, capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo.
El autor aquí, Juan, presenta en el capítulo, a lo largo de todo el capítulo 8, diferentes contrastes que buscan darnos de alguna manera un principio, una lección para nosotros. Lo decíamos la semana pasada. Como cuando el niño pequeño no quiere comer la verdura y uno dice, pero hay niños que no tienen nada para comer. Y ese contraste hace que el niño diga, bueno, voy a comer mi arveja, ¿cierto? Entonces voy a comer el guisante que no me gusta, pero... Y así, ¿no? Hace poco también, hace unos 15 días, hubo un temporal que dejó a muchas personas sin luz, ¿no? Entonces, eso hizo que valoráramos un poco más, ¿no? La luz y tal vez abusamos de aquello, muchos de nosotros, quizás no tanto ahora por los costos de la boleta, ¿no? Pero se hace un uso y quizás no se toma el valor de aquello hasta que ocurrió ese temporal. Y uno también podría decir, no, pero mira, en otros lugares no tienen luz, viven a oscuras, con velitas, ni siquiera aquello, con fuego, con leña y otras cosas. Estos contrastes a veces nos muestran un punto para enseñarnos a valorar las cosas de otra manera o valorar lo que realmente importa por lo que es realmente pasajero y no merece la pena. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, versículo 12, pero lo que vemos en el contexto anterior es la oscuridad de los fariseos que trajeron a una mujer que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio para que fuese apedreada. Y Jesús dejó en evidencia que ellos estaban en tinieblas haciendo todo aquello. Y el contraste de él hablando de la luz nos hace plantear en qué lado estamos más o menos nosotros, si en la luz o en las tinieblas. El día de hoy, capítulo 8, verso 21, quisiéramos continuar en este mismo contexto y también viendo otro tipo de contrastes para ojalá también sacar algunos principios para nosotros el día de hoy. El versículo 21 dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y ellos decían, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde voy, vosotros no podéis venir? Jesús ha venido, ya es como la tercera historia que vamos viendo nosotros, que Él dice, me voy pronto, ustedes no pueden venir. Y aquí plantea este asunto, versículo 21, a la mitad dice, en vuestros pecados, ¿qué dice, hermanos? Moriréis. Vamos, el contraste que presenta aquí Juan es el de la vida y de la muerte. Y esto nos va a hacer reflexionar a nosotros acerca de esto. Mira lo que dice el versículo 22. Ellos decían, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde voy vosotros no podéis venir? Y Jesús les responde, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y ellos, cegados por la incredulidad, por el pecado, por el diablo, por diferentes elementos, ya vimos nosotros que cuando él habla de su padre, ellos dicen, ¿y quién es tu padre? Y eso sería materia para que con el tiempo se hiciera una especie de teoría de que Jesucristo era un hijo ilegítimo, porque él tenía un papá en la tierra, ¿cierto? Que hizo el rol, José, un carpintero, pero en los evangelios él dice, no, mi padre es otro. Mi padre está en los cielos, ¿no? Y ellos decían, ¿se habrá muerto su papá? ¿Qué pasó con su papá, cierto? Y ellos, con el tiempo, desarrollarían esta teoría, medio conspiración, ¿cierto?, en contra de él. El judaísmo hoy en día lo afirma todavía, que Jesús es un hijo ilegítimo. Cuando él dice también ahora, verso 21, me voy y ustedes no pueden venir. Y ya lo ha venido repitiendo varias veces. Ellos, el razonamiento es, versículo 22, se va a suicidar. Se va a quitar la vida. Todo el tiempo dice, mi vida la voy a perder, yo voy a partir de este mundo pronto, voy a ir a otro lugar, voy a ir donde está mi papá allá arriba, ¿cierto? Entonces ellos, el razonamiento que hacen es, no tiene un padre, José no es su padre, tiene otro padre y ese padre quizás ha muerto, y otra es, se va a suicidar para ir con su papá. Increíble cómo pueden llegar a esa conjetura,
Pero el versículo 22 nos indica esto. Ellos se preguntaban, ¿se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir o venir. Y es curioso esto, porque aquí hay como, la pregunta plantea algo curioso, el versículo 22. Jesús dice que Él se iría, partiría, y ellos no podrían ir. Y ellos creían que Jesús se suicidaría y que, por ende, en la tradición judía, el suicidio es uno de los pecados más aberrantes. Que según ellos, la tradición hablan como del infierno, como de distintos como niveles, no el de Dante, pero de otra manera judía, ¿no? Las personas que se quitaran la vida a sí mismas, que se suicidasen, irían a lo más profundo de este lugar de castigo, según la tradición judía, según un poco la teología que ellos tenían. Ellos están tan cegados, verso 22, que piensan que Jesús se suicidará y irá a lo más profundo del lugar de castigo, y que ellos, bueno, no irán a ese lugar. Por eso versículo 22 dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Justo lo contrario era lo cierto. Jesús iría hacia arriba y ahí ellos no podrían ir, porque ellos sí irían hacia abajo, según esa misma lógica, pero ellos lo veían a la inversa. Ha mencionado varias veces entonces Jesús que les iba a dejar, pero ellos malentendían lo que él decía. Y les volvió a advertir ahora, 21, que les dejaría y que ellos no podrían seguirle, y que, fíjate el 21, a la mitad, morirán en su pecado. 24, moriréis en vuestros pecados, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados, dice ahí, morirán o moriréis. Aquí nos muestra dos cosas interesantes Jesús. Lo primero es que queda poco tiempo a él, porque es la última fiesta de los tabernáculos, la siguiente Pascua será crucificado y será sepultado, resucitaría, la tumba estaría vacía al tercer día, y eso sería la esperanza que nos sostiene hoy en día y nos congrega aquí a cada uno de nosotros. Amén, hermanos, ¿o no? Amén. ¿Cierto? Sin la resurrección no hay esperanza, dice Pablo, la fe es en vano y en vano hemos creído. Pero en la tumba está vacía, hermanos, ¿amén? Amén. Entonces eso nos da esperanza a nosotros. Pero aquí Jesús dice, 21, me voy, me buscaréis. Queda poco tiempo. Queda poco tiempo para mí. Estaré poco tiempo entre ustedes. No va a ser mucho más el tiempo que voy a estar aquí debatiendo, conversando, discutiendo, enseñando, sanando y haciendo las cosas que Él hizo. Pero esto es para todos. Queda poco tiempo a Jesús antes de su crucifixión, lo cual viene anunciando, me voy a ir, me iré. Pero también, hermanos, queda poco tiempo para ellos, poco tiempo a la oportunidad de creer en Jesús antes de que, como dice ahí, versículo 24, mueran en sus pecados. Jesús regresaría al Padre en el cielo y nadie puede ir allí si no ha confiado en Él como Salvador. Y la razón por la que Jesús y los dirigentes se dirigirían entonces a destinos diferentes era porque tenían orígenes diferentes. Jesús vino del cielo, pero ellos pertenecen a la tierra. Jesús estaba en el mundo, pero no pertenecía al mundo. Entonces ahí lo dice el versículo 23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con esta frase Jesús no solo está, digamos, profetizando su muerte, su resurrección, la obra redentora, no solamente está hablando de cómo será aquello, más adelante él dice que será levantado, que será exaltado y otras cosas, sino también está planteando un asunto, que tenemos una sola vida y una sola oportunidad. Y los fariseos están desperdiciando las oportunidades que Dios les está dando para discutir en lugar de creer y confiar en Él. Ellos tienen al Mesías delante de ellos. ¡Qué gran privilegio!
quisiéramos tener a Jesús mismo enseñando, ¿cierto?, entre nosotros como ellos lo han tenido. Pero en lugar de aprovechar esa oportunidad para confiar en Él, discutían con Él, complotaban contra Él e iban en contra de su Mesías. Un día Jesús regresaría nuevamente al Padre. En Hechos 2, Él ascendería, ¿cierto?, después de estar 50 días con los discípulos, después de su resurrección y después de Pentecostés, o antes de Pentecostés, Él ascendería al cielo y sería recibido en gloria allá arriba. Y se encuentra ahí hasta ahora, a la diestra de Dios. Esto que menciona Jesús aquí es para todos. Primero para Él, porque moriría y regresaría al Padre eventualmente. Pero también para los aquí fariseos y también para nosotros. Dios nos ha presentado y nos ha puesto en este mundo por un determinado periodo de tiempo. Y nadie sabe cuánto estaremos aquí. No tenemos garantizado nada acerca del futuro. Y está bien planificarse, ¿cierto? Comprar un pasaje, ahorrar o hacer algo hacia el futuro. Pero la realidad es que Cristo puede venir en cualquier momento. La realidad es que, inclusive si Él no viene en cualquier momento, puede ocurrir cualquier cosa con nosotros, en cualquier momento. No solamente algo trágico, y no hace falta llegar a viejito, pueden ocurrir un sinfín de situaciones que nos hacen partir de esta vida y de este mundo así como así. El versículo 21 nuevamente. Yo me voy, dice Jesús. Ustedes tienen un poquito de oportunidad, un tiempo más para tenerme con ustedes. Pero también tenemos un poquito tiempo más para estar en este mundo. Y Dios ha presentado oportunidades y las presenta a diario a nosotros. Para congregarnos, para leer su Biblia, para hacer un montón de cosas. Y la pregunta sería si estás tomando esas oportunidades o las estás dejando pasar. El versículo 24 dice: por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La muerte es una realidad para todos. Y Jesús habla de su propia muerte. Mira lo que dice el versículo 25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Y Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Y muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo he oído de él, y eso hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y fíjate lo que plantea aquí. Lo que plantea es que muchas veces las personas desperdician su vida en el pecado primeramente, pero inclusive creyentes la continúan desperdiciando aún estando en Cristo. Dios presenta oportunidades a diario en nuestra vida. Nuestro hermano Pablo mencionaba 3 grandes grupos de responsabilidades, como nuestros tesoros, nuestros talentos y nuestro tiempo. Dios ha dado, digamos, bendiciones así generales a nosotros y espera que las administremos de una buena forma. Pero nosotros, ¿qué hacemos? En cuanto a nuestros tesoros, decimos: cuando tenga más voy a empezar a dar, y dejamos pasar las oportunidades. Y cada vez se nos provee. Cada día Dios provee un poquito más a nosotros, y a través de nuestro trabajo y muchas cosas Dios provee mensualmente, pero nuevamente prescindimos de las oportunidades y jugamos con el tiempo en el cual no tenemos dominio ni control. Más adelante, cuando esté todo mejor, cuando pase, yo voy a empezar a servir. Cuando después de tanto tiempo, esta actitud, hermanos, es una actitud que no glorifica a Dios, que no está bien. Hay poco tiempo en este mundo y la muerte es una realidad para todos.
No dejes pasar las oportunidades que Dios presenta en tu camino. Aprovecha cada oportunidad que se te presente para hacer algo para Dios, ya sea en la iglesia, como congregación o individualmente, ayudando o en tu crecimiento personal y espiritual. No pospongas nada que vaya en dirección en tu crecimiento espiritual. Siempre es demasiado pronto para abandonar algo que estabas haciendo espiritualmente. Trata de mantenerte en crecimiento. La palabra aquí, mira lo que dice el versículo 24. Dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy. Esa frase ya se utilizó otras veces en Juan 3, cuando Jesús habla de que ellos levantaron la serpiente en el desierto y así el Hijo del Hombre sería levantado. Esa palabra significa exaltado también. Y es curioso que en el momento de alguna manera, más humillación o prueba como la cruz, es el momento también de mayor exaltación. Los autores bíblicos lo ven de esa forma, los apóstoles aquí. Y cuando tú lees las cartas también, Pedro, Pablo y Juan en sus cartas hablan de la cruz como algo glorioso. Pero si fue algo vergonzoso, fue crucificado como un criminal. Fue condenado, digamos, frente a otras personas, en igualdad de condiciones que otras personas que sí habían cometido delitos. Justamente, la cruz sería un gran impedimento en un principio para la cultura romana, porque, digamos, todos los documentos fueron firmados y sellados y él fue procesado como un criminal. Entonces, cuando uno llegaba a un romano y le decía, vengo a hablarte de Jesús, ellos dirían, ¿Jesús? El criminal condenado y ejecutado por... Esto presentaría un desafío. Los apóstoles harían un gran trabajo a derribar estas barreras y hacer fluir el evangelio por el reino. Pero el versículo 28 dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy. Recuerda que Jesús está hablando un poco de su muerte, pero también de la muerte de ellos. Su muerte sería gloriosa, pero ellos morirían en sus pecados. Ellos estaban vivos y debatiendo con Él, pero muertos en sus pecados en ese momento. Y, versículo 28, las pruebas, la humillación, el sufrimiento como hijo de Dios es de exaltación en la cruz de Cristo. Y de igual manera lo es para nosotros, hermanos. La palabra aquí significa exaltado, aparte de únicamente levantado. Su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión serían entonces clave para la fe cristiana. Y la iglesia en sus comienzos seguiría el ejemplo de Cristo. Sufriría muchas veces, pero en eso exaltaría a Dios. Y esto es algo que debemos considerar nosotros. Dejamos pasar oportunidades porque a veces decimos, es que no está todo dado. Cuando estemos más cómodos, entonces sí haremos esta otra cosa. Cuando tenga más libertad en este sentido financiera, haré. Cuando tenga más libertad de tiempo, lo haré. Y la realidad es que debemos hacerlo a pesar de esas condiciones. Porque Jesús mismo sufrió y su sufrimiento fue de gloria para Dios y de exaltación para Él. Y si sufrimos, seremos exaltados también como Cristo. Mira lo que dice 1 Timoteo, por favor. Perdón, 2 Timoteo, por favor. Mira lo que dice, capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El versículo 12 sobre todo. Si sufrimos, reinaremos con Él. No tienes que esperar, hermanos, que esté todo perfecto para recién empezar a hacer cosas para Dios, para recién empezar a trabajar en tu relación personal con Dios. Debes hacerlo a pesar de las circunstancias. Y eso será de mayor gloria aún,
Porque si sufrimos, seremos exaltados como Cristo en su sufrimiento, en su crucifixión, fue exaltado. La salvación es un asunto de vida o muerte. Y él habla de su muerte, de la de los fariseos, de la vida. Y esto pone en contraste para hacerles pensar a ellos y a nosotros si estamos viviendo realmente nuestra vida para el Señor, o si estamos desperdiciando nuestra vida, perdiendo el tiempo o ocupándolo en cosas que no son de edificación, o peor aún, en cosas pecaminosas. No solo en nuestro tiempo, también el uso de los recursos, también el uso de nuestros talentos. Los que están vivos pero rechazan a Cristo tendrán que morir en sus pecados. No hay alternativa. O bien recibimos la salvación por la gracia, o experimentamos la condenación bajo la ley de Dios. O bien andamos en luz y tenemos vida eterna, o en tinieblas y experimentamos muerte eterna. Jesús aquí no quiere decir que todos serán salvos, sino que la cruz y lo que Él, versículo 28, se ha levantado sería determinante. En base a aquello, ¿cierto? Serían determinados quienes serían salvos. La cruz revela qué hombre ha creído y qué hombre va a ser salvo. Mira lo que dice el versículo 30. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Y 31, y dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El otro contraste que va a presentar aquí el autor es la libertad y la esclavitud. Le respondieron ellos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Los judíos que habían creído en él, al parecer, a través de estas palabras, o como resultado de estos diálogos entre Jesús y los fariseos, muchos dijeron: sí, creemos, pero parece que no estaba tan fiado de su declaración de fe. Porque la fe sola es la que salva, pero la fe que salva nunca viene sola, ¿cierto? Entonces, es posible creer o entender intelectualmente el mensaje de arrepentimiento y el reino venidero sin haber nacido de nuevo. Por eso Jesús les desafía, 31. Permanecer en mi palabra. Esa palabra es logos, la misma que se aplica a él al principio del Evangelio, cuando dice: en el principio estaba el verbo, o la palabra, o el logos, hablando de que Jesús estaba en el principio. El versículo 31 se podría entender de esta manera: si permanecen en mí más que en mi palabra, porque Él es el logos, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús explicó aquí la diferencia entre libertad y esclavitud espiritual, y que es un asunto de si uno es hijo o esclavo. Y ellos dicen, 33, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Falso, ¿no? Tenemos el Antiguo Testamento, fueron esclavos de Egipto, fueron esclavos de varios pueblos también, como filisteos y otras cosas en el tiempo de los jueces. Fueron esclavos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y tienen ahora, está compuesto como una nación, pero todavía hay muchos conflictos en la región, ¿no? Ellos todavía hoy no gozan de plena libertad. Pero Jesús no estaba hablando de la libertad política o civil, estaba hablando de la espiritual. Y para él es un asunto importante, determinante para la eternidad de una persona. Mira lo que dice el versículo 34. De cierto os digo
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Él está diciendo, utilizando como figuras de la época, ¿cierto? Las personas tenían criados, las familias adineradas tenían criados o siervos o esclavos en su casa, ¿no? Entonces, durante todo el día el esclavo trabajaba en la casa y el hijo hacía otras cosas. Y en un momento el hijo volvía a casa y se sacaba su abrigo y el esclavo lávame los pies y el esclavo tenía que hacer aquello y después el esclavo tenía que salir de la casa, ¿cierto? Y el hijo quedaba ahí. Él está diciendo esto de alguna manera para representar esto. Versículo 35. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El esclavo puede vivir en la casa, pero no es parte de la familia y no tiene ningún futuro garantizado. Lo que él está diciendo con todo esto es, ustedes están aquí, son también judíos, estamos en Jerusalén, en el contexto, pero no son hijos de Dios. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces ellos respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Los dirigentes no solamente morirían en sus pecados, sino que ya estaban viviendo en la esclavitud del pecado. Estaban viviendo de alguna forma la peor de las esclavitud, en la que la persona cree que es libre y que tiene control sobre las cosas cuando en realidad no la es. No es, salvando algunas diferencias, pero más o menos de alguna manera nos ha llevado el sistema a misma condición en este tiempo. Hoy en día, hermanos, persona que trabaja y tributa, por lo menos en Chile, si no me equivoco, cerca del 60% son impuestos que regresan al Estado. Vivimos en libertad, pero somos esclavos impositivos. En Argentina y en otros lugares supera el 75%. Es decir, de cada 100.000 pesos, 75.000 son del Estado por derecho propio a través de diferentes impuestos y cosas. Qué lamentable que se nos haga creer que somos libres cuando no somos tan libres o tanto como quisiéramos. Ese tipo de esclavitud más o menos estaban viviendo ellos. Eran esclavos del pecado, estaban muertos en sus pecados, pero creían que eran libres. Versículo 33, nunca fuimos esclavos de nadie, dicen ellos. Varias veces Jesús habló también de su Padre. Y 39, ellos dicen, nuestro Padre es Abraham. Entonces, ¿cómo pueden ser libertados los esclavos del pecado? Solo por el Hijo. ¿Y cómo lo hace Él? Mediante su palabra. El versículo 40 dice, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos dijeron, al menos tenemos un padre. De cierta manera, están diciendo esto con ese versículo. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Fíjate lo que pensaban de Jesús. Un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque, fíjate esa frase, no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, mira esa frase, las palabras de Dios oye. Y por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ellos dicen, nuestro padre es Abraham. Al menos sabemos quién es nuestro papá, ¿cierto? Seguramente somos mejor que tú, porque sé quién es mi papá. Aparte, Abraham es mi papá, y ellos hablaban de esta jactancia. Ellos no entendían algo que más adelante, que Jesús está explicando un poco aquí, pero que más adelante lo explica más claramente el apóstol Pablo. Mira Romanos capítulo 9, versículo 7. Romanos capítulo 9, por favor mira el versículo 7. Dice la Biblia lo siguiente: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, mira esa frase, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según, ¿qué dice? La promesa, son contados como descendientes. Mira Romanos capítulo 2, por favor. Mira lo que dice el versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. Volviendo al libro de Juan, Jesús está diciéndole más o menos, en otras palabras, algo similar. Ellos dicen, somos hijos de Abraham, somos el pueblo de Dios, somos sacerdotes, somos fariseos, estamos en Jerusalén, en medio de la fiesta de los tabernáculos. Y él dice, no, pero no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Porque quieren matarme como el diablo es homicida, porque calumnian contra mí como el diablo es mentiroso. Porque la luz no está en ustedes. Más o menos les está diciendo Jesús a través de estos versículos. Y la naturaleza queda determinada por el nacimiento. Y el nacimiento lo determina la paternidad. Si Dios es tu padre, entonces participas de la naturaleza de Dios. Y cada uno de los que somos hijos de Dios, hemos puesto nuestra fe en Cristo, fuimos añadidos a la familia de Dios y obtenido la paternidad de Dios. En Efesios 4 dice Pablo, un Dios, Padre de todos, en todos y por todos. Pero si Satanás es tu padre, entonces participas de su naturaleza perversa y las cosas pecaminosas son las que haces. Lamentablemente, por defecto, de fábrica, venimos con este tipo de paternidad cada uno de nosotros. Padres, tienes hijos pequeños, son tus hijos, pero son hijos del diablo también, espiritualmente. Y debemos estorbarle espiritualmente para que ellos conozcan a Cristo. Y no decir, perder la oportunidad, hablando de oportunidades de cuando sean más grandes o cosas por el estilo. Porque la paternidad satánica viene de nacimiento, porque bajo la maldición hemos nacido todos y llegado a este mundo. Solo aquellos que han puesto su fe en Jesucristo han cambiado de paternidad en este sentido y han sido liberados de la esclavitud del pecado para no jactarse ni complacerse más en el pecado, sino que hacer las obras que agradan a Dios. Estos dirigentes profesaban pertenecer a Abraham, pero eran diferentes a Abraham. Querían matar a Jesús, pero Abraham ha sido siempre amigo de Dios y tuvo una comunión con él. Ellos
rechazaban la palabra de Jesús, pero Abraham escuchó, creyó, y su fe le fue contada por justicia. Hacían todo lo opuesto a Abraham, pero se jactaban de ser hijos de Abraham. Y esa es la peor esclavitud, la que el mismo preso no la reconoce. Piensa que es libre y sin embargo está en esclavitud. Y los fariseos y otros dirigentes religiosos pensaban que eran libres, pero en realidad eran esclavos de una terrible esclavitud espiritual al pecado y a Satanás. No querían escuchar la verdad, porque les incomodaba en sus tinieblas, porque la luz incomoda, ¿no?, en las tinieblas, porque la verdad incomoda en el engaño, en la mentira. Lo único que era verdad era que Cristo podría hacerle libres. Versículo 32. Si vienen a mí, conocerán la verdad, y esa verdad les hará libre. La verdad de Cristo, su persona, liberta al creyente, libera al creyente que había sido obediente a la esclavitud del pecado en dos maneras eficaces. Primero, para salvación. Le revela su naturaleza pecaminosa como algo que es ofensivo a Dios y destructivo para él y la sociedad, para el arrepentimiento y la fe. Y en una segunda instancia, crea en el creyente una convicción y la fuerza moral para resistir al pecado. Hay distintas clases de libertades y de esclavitudes: política, civil, doméstica, financiera, intelectual. Sin embargo, la verdadera libertad es la que el Hijo de Dios otorga a aquellos que han creído en Él. Este pasaje nos enseña varias cosas, hermanos. El pecado no es solo un hábito que alguien puede dejar en cualquier momento, sino es una fuerza que nos domina y controla si nosotros no nos instruimos en la palabra de Dios. Es un amo cruel que toma nuestra vida y la hace suya, y nuestra vida no es más nuestra, sino que terminamos viviendo para servir a este amo cruel. Nos esclaviza, y el esclavo no tiene herencia ninguna. Este pasaje también nos enseña que las oportunidades son limitadas para creer, y si ya somos creyentes, para recomponer nuestra comunión con Dios y volver a caminar con Él. Cristo vino a romper esta esclavitud, hermanos, y dar libertad completa y definitiva. La pregunta es si eres hijo o esclavo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor.